Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sean todos bienvenidos una vez más a Tendencias, este espacio en el cual hablamos de temas relacionados con salud, actualidad, opinión y mucho más. Como siempre, con invitados que nos prestan su conocimiento y experiencia para ayudarnos a abordar los temas que hoy son tendencia. Juan Fernando Jaramillo, muy buenas noches. Caterine, buenas noches a usted, a todos los televidentes de este espacio Tendencias del canal Televisión. Óigame, Caterine, Colombia ha vuelto a la escopolamina. Y eso es un complique, ¿no?, para la seguridad, para la salud, para la vida, y por eso hoy tenemos un programa especial para dedicarle a lo que sucede hoy por hoy en Colombia con la escopolamina. Así es, Juan, nos acompaña el doctor Guillermo Castaño Pérez, quien es coordinador de la maestría en drogodependencia de la Universidad CES, toda una autoridad en la materia. Doctor, muy buenas noches y bienvenido a nuestro canal Televid. Muy buenas noches, gracias por la invitación y complacido de estar en este espacio para ayudarle a las personas a comprender el problema de la intoxicación por escopolamina y también cómo prevenir esto. Así es. Doctor, pues empecemos explicándole a las personas que hoy están con nosotros en sintonía qué es la escopolamina. La escopolamina es el fruto de un árbol muy frecuente en nuestra geografía que se denomina el borrachero. Hace parte de los cercados de muchas fincas y se caracteriza por ser un arbusto no muy grande que tiene una flor blanca en forma de campana. Y de ahí se produce un fruto de donde se extrae la escopolamina y que también es vulgarmente conocido como borrachero o burundanga. Y eso es de donde se produce la sustancia que es utilizada no solamente para delinquir por personas que quieren robar o que quieren abusar sexualmente de alguien, sino también por jóvenes que quieren experimentar con esta sustancia por las propiedades psicoactivas que tiene. Médico, cuando una persona toma escopolamina, ¿hacia dónde se va en el cuerpo que lo pone en condiciones de facilidad para el abuso, para el hurto, para lo que puede hacer un delincuente? Sí, realmente la administración de la escopolamina, la burundanga, con excepción de estos jóvenes que quieren experimentar, generalmente se da es de carácter accidental o de carácter delictivo. Y esta se administra generalmente en bebidas, también se puede administrar a través de la piel, pero la absorción es mucho más lenta, pero también se puede inyectar. Entonces es frecuente que a veces los personas que quieren violentar a alguien para robarlo o abusar de él sexualmente, pues le administran esto en una bebida que es absorbida por el estómago y que finalmente llega al cerebro, tanto vía dérmica, vía oral, al tomar bebidas, o vía inyectada por un simple pinchazo, con una aguja muy pequeña donde le inyecten a una persona esta sustancia, pues también le produce efectos. Esto va al cerebro y allí actúa a nivel de unas estructuras cerebrales donde se producen los efectos que básicamente están relacionados con una ansiedad que le da a la persona, una pérdida de la memoria reciente, pues también se aumenta la presión arterial, la pupila se dilata y en muchos casos, que es lo más habitual que ocurra, que a las personas le administran la escopolamina mezclada con otros fármacos utilizados por los médicos como las benzodiazepinas, que los médicos los usamos como relajante o ansiolítico, o las fenotiacinas, que es un medicamento de uso psiquiátrico. Los delincuentes mezclan la escopolamina con la benzodiazepina o la fenotiacina para potenciar los efectos depresores
poder doblegar más la voluntad de la persona, producirle amnesia y por supuesto cometer los delitos a los cuales pues la persona le está apostando. O sea, va al cerebro, lo pone en circunstancias de indefensión y pérdida de la memoria inmediata. O sea, esa que del mismo... Sí, ya no sé ni lo que pasó a partir de determinado punto en el que fui víctima de ese tipo de sustancias. Pero a mí me inquieta, doctor, porque hemos escuchado que, por ejemplo, alguien de pronto le sopló el polvillo que contenía la sustancia, o que alguien fumó y ahí iba incluida la sustancia, que alguien le preparó una bebida y tomó le mezcló la sustancia en los bares, a los hombres generalmente, que son las mayores víctimas de este tipo de atraco con sustancias como la escopolamina. ¿Cómo es que la persona que la suministra supuestamente no le hace absolutamente nada? ¿O cómo es que si la fuman, si la soplan, si la tienen en la mano, a quien la suministra no le hace, pero sí a quien intenta obviamente violentar? Sí, la realidad es que hay mucho mito urbano con respecto a la forma como administran la sustancia. Lo que se ha encontrado en las investigaciones de medicina legal son básicamente que la vía mayormente aprovechada por los delincuentes es la vía oral, y generalmente lo hacen en bares donde la persona se descuida y a la bebida que le están tomando le echan generalmente un polvillo y luego eso se disuelve pues, rápidamente en el líquido y la persona lo toma y a los minutos empieza a tener los efectos. La otra vía frecuente es a veces la vía dérmica, pero se necesitan unas dosis muy altas para que la persona realmente pues, pueda ser doblegada. Lo mismo cuando le soplan, tienen que ser una cantidad muy grande y es más frecuente a veces el pinchazo rápido y supuestamente accidental. Siente uno que lo chuzaron con algo, pero no hay nada porque son agujas supremamente pequeñas. Entonces, la verdad es que una vez eso ocurre, a los 10 minutos la persona empieza a sentirse un poco mareada, empieza a ver un poco borroso, empieza a sentirse un poco dormido, más si a esa escopolamina le han agregado la benzodiazepina que yo comentaba, que generalmente es el clonazepam, el Valium, o el diazepam o el lorazepam, y que eso es a lo que se denomina ahora la nueva burundanga o la nueva escopolamina, porque la normal es simplemente el fruto del cacao sabanero, pero esta otra sustancia pues aparece así. Entonces, las maneras más frecuentes son esas y también ocurre en vehículos de transporte público donde hay mucha gente aglomerada y ajustada, en lugares de asistencia masiva también pues es lo más frecuente, y como usted lo decía, sobre todo son los hombres entre unos 30 y 45 años los más afectados, y un estudio que hizo Medicina Legal encontró que más o menos el 75% de las personas que tenían esa intoxicación se los habían suministrado a través de bebidas ofrecidas por alguien o bebidas que han sido contaminadas con esto sin que el otro se dé cuenta. Por eso cuando uno está en un bar es muy importante tener cuidado con las bebidas y los vasos que se tienen ahí, porque si usted se para a bailar o va al baño y no hay nadie que esté allí, pues puede ser presa precisamente de los delincuentes. Sí. Oiga, los hombres, ojo pues, víctimas. No, Juan, ¿sabe por qué? Porque es que los hombres en misión de conquista
terminan en este tipo de riesgos en bares, en discotecas, en sitios consumiendo con desconocidos y desafortunadamente víctimas de esta sustancia que obviamente aparte de los efectos físicos pues va a dejar también unas secuelas emocionales y económicas. Pero no solo eso, yo no sé, antes de hacerle la pregunta al médico Guillermo, la burundanga con el Valium, o sea, esos refuerzos que le dan a la escopolamina puede llegar a causar la muerte, ¿cierto? Pues realmente puede producir la muerte, sobre todo cuando la persona tiene enfermedades concomitantes. Me explico, una persona que sufra del corazón o tenga la presión arterial elevada y administren esto, pues uno de los efectos de la escopolamina es subir la presión arterial, producir boca seca, producir piel seca, la pupila se dilata y ve uno borroso y sube también la frecuencia cardíaca y demás. Y ahí puede haber problemas también. Si una persona tiene un trastorno mental y ha sufrido de psicosis o esquizofrenia o un trastorno bipolar o un cuadro depresivo severo, la aplicación de estas sustancias puede detonar en un cuadro psicótico. La verdad es que, con excepciones, excepto eso que acabo de decir, los delincuentes tampoco les conviene que la persona se sede mucho o se duerma mucho o se ponga mucho en peligro la vida, porque lo que ellos quieren es cometer el delito. Como primero se olvida la memoria, entonces todo lo que suceda con él no lo reconocen. Después la persona tampoco sabe qué le pasó, si le robaron, si no le robaron, si fue violentada sexualmente o no. Y de pronto aparecen destellos muy inconexos del episodio vivido. Muchas de las cosas es precisamente por la cual las personas no denuncian, porque son habitualmente los familiares que lo encuentran luego desorientado, robado, o es llevado a un servicio de urgencias y la persona pues dice que no sé qué me pasó. Después de que le hacen el examen, dicen, no, usted está intoxicado con escopolamina. Sí. Y ahí pues puede aparecer la denuncia, pero es una denuncia muy compleja porque simplemente dice, estaba en tal parte, sentí un mareo y no me volví a acordar de nada. Estaba en un bar tomándome algo y de pronto no me acuerdo de nada. Alguien me ofreció algo, me lo tomé y ya no me acuerdo de nada. Entonces es bastante complicado. Ahora, el tema de los hombres es porque las mujeres están muy involucradas en esos delitos acompañados por hombres, en el sentido de, sobre todo cuando se va a robar, porque es una mujer que seduce al otro para que la invite o ella lo invita a tomar algo, y detrás de ella hay personas que luego, cuando la persona entra en depresión y todo esto que le pasa, pues entran a robarle y aparece pues que lo llevan y le hacen el paseo millonario, que le roban todas sus pertenencias o llegan a su casa porque la persona está tan seducido y tan indefenso que pues puede entrar perfectamente a su apartamento, pasar por una portería y decir buenas noches, vengo con ellos, y entran y después los otros salen y hay mucha desconexión de la persona y de percepción del riesgo, y se deja seducir y se deja también de alguna manera por el otro influenciar, y termina haciendo todo lo que el otro le diga. Sí. Porque entonces ese es el problema, por eso es que es más frecuente en hombres. Ahora, las mujeres también son objeto de eso, en una proporción menor, pero ya son hombres que cometen esto, pero más que para robarlas, es para abusar de ellas sexualmente. Doctor, si la persona pierde el dominio de sí y además después entra en un proceso de amnesia donde olvida y queda con lagunas mentales, ¿cómo si recuerdan las claves, recuerdan dónde viven, recuerdan decir esos datos importantes que son con los cuales los delincuentes hacen de las suyas?
Es que precisamente, Caterine, el tema está en que se pierde la memoria reciente, lo que ocurre bajo el efecto de la sustancia. Como la otra es una memoria anterógrada, donde yo me sé la clave, sé dónde vivo, conozco dónde tengo las cosas guardadas, todo eso, esa memoria está intacta. Simplemente que como está seducido, está diezmado, por llamarlo de alguna manera, el otro tiene una influencia sobre él grande, porque lo que produce esto es algo como que baja también la percepción del riesgo y todos los cuidados que uno tiene cuando está con personas extrañas. Entonces, por eso te montan en un carro, te piden las tarjetas, tú las sacas, le dicen, venga que vamos a sacar dinero, por decir algo, para que sigamos bebiendo o para ir para tal parte, y él va dando todos esos datos. Vamos a su casa, como digo, pasa por la portería, sabe dónde vive, vengo con ellos, va al cuarto y todo lo que el otro le diga lo va haciendo fácilmente. Impresionante. Ese es el grave problema de esta sustancia, y más cuando se mezcla con las benzodiazepinas. Yo he dicho, y en otros escenarios lo he dicho, esa es la razón por la cual la persona que suministra esto, él no se intoxica, porque primero, pues son polvo que a través de los dedos, eso es muy difícil que uno entre en ese estado. Lo llevan en bolsitas o en un frasquito, lo echan a la bebida, o previamente llevan el frasco diluido y lo echan a la bebida, etcétera, que insisto que es lo más frecuente. Entonces ahí lo importante primero es estar en espacios controlados, donde usted tenga más o menos control de la situación, estar con personas que usted conozca y con las cuales tenga confianza. Segundo, si la persona empieza a detectar cosas, que se siente mareada, que se siente extraña, que se siente adormilada o que ve borroso, pues puede sospechar, si está en sitios de mucha gente, en un transporte público apretujada, o en un bar o en una discoteca, pues puede sospechar eso y buscar ayuda. O ahora hay dispositivos tecnológicos que permiten emitir una alarma de pánico, de mandarle un mensaje a alguien, decirle, mire, estoy raro, puede que no avance a más nada, pero eso está siendo muy habitual, pues precisamente para prevenir todas estas cosas. Sin duda, pues los hombres a protegernos, entre comillas, de aquellas mujeres que empiezan a seducir en unos espacios donde pues eso puede no ser habitual, o si es habitual, pues tener todos los cuidados, y las mujeres también pues cuidarse de eso, y sobre todo, insisto, con el tema de las bebidas, bien, o que alguien le ofrezca a uno algo, o bien de que le pongan en la bebida o en el alimento esa sustancia. Vamos a hacer una breve pausa, Juan, y al regreso también entonces escuchar otras recomendaciones y conclusiones que nos entrega nuestro invitado de hoy acerca de una modalidad de hurto que se ha vuelto muy frecuente en nuestro país, como usted lo mencionaba, el robo a través de la escopolamina. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros esta noche en Tendencias. Estoy hablando con nuestro invitado, el coordinador de maestría en drogodependencias de la Universidad CES, el doctor Guillermo Castaño Pérez, a propósito de cómo prevenir ser víctima de escopolamina, Juan. Así es, Caterine, pero vamos a ese punto esencial, doctor Castaño. ¿Cómo prevenir en este vericueto de la sociedad colombiana, donde todos se juntan con todos, donde hay rumba desde temprano hasta las horas de la mañana del día siguiente, donde, bueno, estamos medio enloquecidos como sociedad?
¿Cómo prevenir este tipo de inconvenientes con la escopolamina en la salud? Sí, la realidad es compleja, pero cada vez, pues, lo primero que tenemos que hacer es autoprotegernos. Sobre todo en este tema que estamos hablando de personas, adultos jóvenes o personas adultas que pueden ser víctimas de esto, porque como también les decía, hay jóvenes que experimentan con esta sustancia para tener estados alterados de conciencia que se manifiestan pues con alucinaciones y que también produce unos malos viajes, aunque es difícil que a veces una persona se vuelva adicta a esto precisamente por los efectos tan malucos que produce, porque pues son alucinaciones un poco terroríficas, produce aumento de la presión arterial, taquicardia, la boca se pone completamente seca, ve borroso. Entonces, primero, advertir a los jóvenes que eso no es una sustancia para consumir y que puede traer problemas importantes, que generalmente son policonsumidores los que hacen esto experimentando con otras sustancias distintas a las que ya consumen. En el tema de la delincuencia, sí hay que tener cuidado, primero con el autocuidado, segundo con ambientes protegidos o ambientes protectores. Siendo una de las causas más frecuentes los sitios de rumba, se trabaja mucho ahora para que los barman, los meseros, los porteros también estén pendientes de sus clientes y que los clientes, los que vamos a esos sitios, sobre todo, estar cuidando de no estar recibiéndole bebidas a todo mundo. Segundo, si las recibe, porque pues tampoco es que uno pueda decir nunca más, es estar con alguien que te cuide en el caso de que eso pase. Y lo otro es cuidar las bebidas pues, para que no sean administradas. Lo tercero, en estos espacios de mucha gente, transportes, de eventos masivos, pues la alerta es si la persona, estando bien, sin sufrir nada o compensado de una enfermedad, de manera accidental, empieza a sentir que ve borroso, que está un poco ansioso, que está un poco mareado, tiene que sospechar algo. Y habrá que decirle a alguna persona, mira, cuídame o ayúdeme. Ayúdeme porque estoy con esto. Lo que pasa es que esto es tan complejo que el que va a estar pendiente de que le ayude es precisamente el agresor, porque va a estar pendiente de todos los movimientos y demás. Ahí es donde se ha propuesto que la tecnología puede ayudar a través de relojes inteligentes o de celulares o todo este tipo de cosas, de alertar a alguien con un botón de pánico de que algo no está bien. Sí. Y lo otro, pues, desafortunadamente una vez empiezan los efectos, como decía, dependiendo de la vía de administración, que puede ser oral, puede ser dérmica, también puede ser a través de vaporizadores, pero en una cantidad más alta, pues una vez la persona es seducida y abordada por el que va a hacerle algo, desafortunadamente luego solo a las 48 o 72 horas la persona empieza como a volver en sí. Uno de los problemas precisamente es que muchos deambulan por ahí porque, claro, después de robado lo sueltan, está desorientado, no sabe quién es, no recuerda nada todavía y la familia lo encuentra o la policía lo encuentra o de defensa civil lo encuentra, lo lleva a un servicio de urgencias, allá por supuesto le hacen el examen y ante esa sospecha pues le hacen exámenes de laboratorio y aparece la sustancia y de entrada pues el manejo también es muy particular porque no hay unos antídotos muy puntuales para la escopolamina como tal, sino que todo es manejo sintomático. Evitar que la presión siga muy alta, que la frecuencia cardíaca baje, hidratar la persona, etcétera, etcétera. Entonces, es una cosa compleja que lo que queda es saber que eso existe, saber que hay que tener cuidado, saber que hay que ir a sitios donde a uno lo cuiden y donde uno esté con gente que lo cuide
y desafortunadamente hay ciertas épocas donde esto es más frecuente. Sí. Por ejemplo, Feria de Flores, que viene ya casi, Sí, señor. las Navidades, todo esto donde haya tumultos, que a propósito, en la Feria de Flores también aparece no solamente este tema de la escopolamina, sino que seguramente ustedes harán otro programa para hablar de las bebidas adulteradas, contaminadas. Sí, claro, claro. Es un problema serio pues que Sí. se viene en esta sociedad, como tú decías, tan desencuadernada. Doctor Castaño, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche en Tendencias. Y al ilustrarnos, Juan, y ponernos en alerta frente a un fenómeno que no podemos controlar salvo con la prevención. En mi caso personal, mi padre murió producto de la escopolamina porque quedó a la deriva en esas 48 horas y fue víctima de un accidente de tránsito donde él no entendía ni dónde estaba, ni podía anunciar dónde vivía, y lo atropelló un vehículo que ocasiona su muerte, lamentablemente producto de esta sustancia. Eso fue hace muchos años, pero es decirle a la gente, esto es real y esto nos puede pasar a todos. Doctor, un abrazo para usted, mil gracias por este espacio de conciencia, información y sobre todo también el valor científico que nos aporta a esta hora en Tendencias. Una feliz noche. A todos. Gracias a usted. Gracias. Y a nuestros televidentes, un próximo Tendencias. Nos encontramos nuevamente aquí en nuestro canal Telemundo.